principios de los 90 el fin de semana no tenía horas de sueño, empezaba en Madrid y terminaba en Valencia, alineado con ácido y a ritmo de tecno. Miles de personas hacían la ruta del bacalao y tenían un himno. Creo que siempre ha habido drogas en todos los sitios y ahora igual. Quiero decirte, en cualquier momento de la historia, cuando hay un cambio social o cuando hay también, digamos, un movimiento cultural, pues siempre han habido. Por eso están presentes también en su novela No iba a salir y me lié, un crudo relato de ficción que retrata lo que fue la ruta del bacalao y reivindica su valor cultural. La mejor música electrónica de toda Europa y mucha música estadounidense se pinchaba en discotecas de Valencia que eran referencia para todas las demás salas, ¿no? Los protagonistas de su novela, escrita con una periodista 25 años más joven, quieren resucitar la ruta del bacalao. Chimo Bayo, que sigue pinchando, prefiere que la recordemos, eso sí, con más cariño que hasta ahora. ¡Todos contigo!